Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, Identidad Artista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Aries. Mi queridísimo Aries, ya sabes, vamos a ver un poquito de todo. En lo que más nos centramos es con el tema sentimental. Vamos a ir comenzando, Aries, vamos a comenzar con el trabajo. Ya sabes que te daré una serie de mensajes que me gusta que tengas en cuenta a lo largo de este vídeo. Posiblemente trabajemos hoy también con tu lado espiritual, Aries. Vamos a ir comenzando con el trabajo. ¿No te sientes bien, Aries? ¿Pero por qué no te sientes bien dentro del trabajo? ¿Quién es la persona que tú sientes que te está poniendo esas zancadillas o te está interviniendo lo que es en tu crecimiento laboral o algo así? Mira, Aries, yo te voy a decir una cosa. Aquí lo que dicen las cartas que hay un triunfo para ti de cara a futuro en el trabajo, que esto que está sucediendo a día de hoy, Aries, no deberías de darle tanta importancia, porque esta persona, de una manera o de otra, saldrá de ese lugar del trabajo, de una forma o de otra, aunque yo sé que a día de hoy tú estás pensando es imposible que esa persona salga del trabajo, pues te dicen las cartas que en un futuro esa persona saldrá del trabajo. Bien, así que no le prestes tanta atención a esto, Aries, y tú dedícate a crecer en tu trabajo y a hacer lo que tienes que hacer. Aries, que no estáis trabajando, llega una firma de contrato para ti. Una firma relacionada con algo en lo cual o tú te has preparado o llevas mucho tiempo detrás de ello. Bien, Aries, que tenéis un negocio. Estás un poco de bajón porque no ves la evolución en algo relacionado. No ves la evolución en tu negocio, Aries. Aquí deberías de tranquilizarte. Dice, te llegan noticias positivas, las cuales si las manejas bien, van a traer mucho triunfo a tu negocio. Vamos a seguimos, Aries, con tu economía. Vamos a ver, Aries, y tu economía. Hay algo que tú quieres hacer con algo que tienes. ¿Quieres? Y tienes dudas de cómo o de si va a salir bien. Si estás intentando vender algo o sacarle partido a algo, Aries, dice, no le des muchas vueltas de si va a ir bien o no va a ir bien, porque va a suceder algo. Llegará una persona, dice, que te hará a ti, ¿vale?, dar el paso sobre esa venta o sobre el sacarle el partido a algo que tú tienes. Yo creo que es una venta importante, ¿vale? Puede ser una venta o puede ser un alquiler o puede ser... Algo está relacionado con lo que es un inmueble o con algo material que tienes. O sea, esto no se trata de recibir dinero porque has pedido un préstamo, recibir dinero familiar, no. Viene de esto, que estás dudando de cómo hacerlo, que tienes mucha incertidumbre de cara a futuro y que esta persona te da esa luz a lo mejor que tú necesitas para dar el paso. Vamos a seguimos. Ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a comenzar con los Aries que estáis solteros. Vamos a ver, Aries que estáis solteritos. Aries que estáis solteros, mira, estáis en un momento, ¿vale?, de vuestra vida, bajo mi punto de vista, un momento de vuestra vida bueno, ¿vale? Dice, ¿pueden entrar personas a tu vida? Sí. Pero será muy importante que tú no las compares con personas del pasado o con vivencias del pasado. Esto te lo están marcando también. Es muy importante que no las compares con vivencias del pasado. Que será una persona muy diferente a ti,
Eso sí lo están marcando. Una persona muy diferente a ti. Vamos a ver qué más. ¿Qué más cositas nos dicen de esta persona que se acerca a tu vida, Aries? ¿Vas a viajar, Aries, a un lugar del pasado donde tú tienes algún familiar o donde tú tienes a alguien importante? Porque si vas a viajar a un lugar del pasado, dice, ese lugar es lo que te trae a esta persona tan especial a tu vida. Y si no tienes pensamiento de viajar, te voy a decir que vas a viajar. Fíjate, es que dicen, es que vas a viajar, de una forma o de otra. Por lo que sea. Por lo que sea, de forma inesperada, esperada, por lo que sea. Dicen que esta persona está relacionada con ese lugar, que esa persona, esa ilusión nace en ese lugar, que esa persona es un poco mayor que tú. Te puede estar para atrás la distancia, pero te voy a decir algo, y te lo digo por el perfil que estoy viendo de persona aquí. Dice, esta persona no tendría ningún inconveniente de cara a futuro a cambiar su vida. Es alguien muy sentimental, especialmente sentimental. Y es alguien que si... Verás, hay personas que aunque se enamoren, no cambian su vida así, porque le dan prioridad más a su estabilidad, a lo material, Pero esta no es esa clase de persona. Vamos a seguir. Vamos a seguir, mi queridísimo Aries, que estáis solteros. Vamos a ver. Cuando tú conozcas a esta persona, Aries, te vas a dar cuenta de lo que te estoy hablando. Es la típica persona que cuando tú lo conoces o la conoces dices, hay algo en tu interior que te dice, esta es la persona. Y este es el detalle que están mostrando aquí. La conexión tan fuerte que vais a tener y el tú darte cuenta de que es esta persona. La adecuada y la que tú quieres en tu vida, o la que se te ha mostrado en tus sueños, o la que tu interior te está diciendo es tu destino. Es una persona muy importante en tu vida. Bueno, mi queridísimo Aries, vamos a ver qué más. ¿Qué más? Aries, que estáis solteros. Vosotros sabéis cuando tenemos una vida tan aburrida, monotonía, que de repente pasa algo en nuestra vida, o pasa una situación así, que de repente tienes ganas de comerte el mundo, aunque luego el mundo te coma a ti, pero bueno, tú tienes ganas de comerte el mundo, que eso es lo importante. Pues esto es lo que tú vas a vivir, Aries. Esto es lo que tú vas a vivir, ni más ni menos. Ya me contaréis. Aries, no te me vayas, que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Aries que estáis casados, los que estáis en convivencia, y Aries que estáis de novios. Casados, en convivencia y novios. Nuestra mente está divagando y
Vamos a ver. Cuando uno tiene claro lo que quiere, no necesita un tiempo de pensar, de soledad, de aislamiento. Eso empezando por ahí. Porque si necesitas ese tiempo, no sabes lo que quieres. O no estás conforme con lo que tienes. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más. Mi queridísimo Aries, casados, en convivencia y novios. Si muchos de vosotros en algún momento de la relación habéis pensado que qué está pasando aquí, qué está ocurriendo aquí, qué clase de manipulación hay aquí, pues hay algo oculto, claro que hay algo oculto. Y cada uno que lo mire como lo quiera mirar, ¿vale? Pero que ha habido algo oculto, te digo que sí. Y que lo puedes llamar como quieras, una tercera persona, brujería o como tú quieras llamarlo. Yo voy a decir lo que veo. Y yo lo que veo es una tercera persona relacionada con el trabajo que ha existido. Que ha existido. ¿Ha existido un tonteo o algo ha pasado aquí? Pero que ha existido, ha existido. A día de hoy no está. Te puedo decir que a día de hoy no está. Y dicen que el tratar de encontrarse a uno mismo tiene que ver con esto que pasó. Entonces no puedes tener claro que quieres estar conmigo cuando estás pensando en el pasado, en lo que pasó. Eso es imposible, eso es mentira, no puede ser. Entonces yo veo aquí uno de los dos que pide un tiempo, o que está necesitando su tiempo. ¿Pero su tiempo para qué? ¿Su tiempo para qué? Vamos a ver qué más. Vamos a seguir, Aries. Casados, en convivencia y novios. Si se sigue con la relación, se va a tener que seguir de forma diferente. No se puede seguir con la relación de la misma forma. Ante eso no se puede luchar. Y dicen que por ese proceso no queremos pasar tampoco. O tú o tu pareja, uno de los dos. Y este es el problema que hay. Este es el problema que hay. Que se quiere seguir con la relación, pero que no haya cambios. No, es que es necesario esos cambios. Porque estar como estabais antes no es viable. Entonces se quiere seguir sin pasar por ese proceso de cambios. ¿Se va a seguir en esta historia? No he visto ruptura a día de hoy. Yo no he visto ruptura, ¿eh? Entonces entiendo que la relación va a seguir. Va a seguir fluyendo de una forma o de otra, con vuestros altos, vuestros bajos, pero va a seguir fluyendo. Dice que habrá algo de cara a futuro, que algo habrá de cara a futuro que os unirá y que cambiará muchos aspectos de esta relación. Tendréis mucho miedo de que vuelva a pasar lo que pasó, ¿no? De que haya una tercera persona, me imagino, claro. Aquí sí están confirmando algo y dicen, puedes ir ahora mismo sin miedo en este aspecto.
porque esto no va a pasar de nuevo. No va a pasar. Ya me contaréis. Vamos a seguir, seguimos. Aries, con tu mensaje especial del amor. Uy. Aries y tu mensaje especial del amor. Vamos a ver. Todo movimiento o toda acción tiene una consecuencia, tanto positiva como o negativa también, ¿vale? Entonces, aquí decides tú. No se puede hacer un movimiento sin crear un efecto o crear una consecuencia. Este es el mensaje que te están dando. Pero ya decides si te quieres quedar parado o si decides mover ficha. Ya me contaréis. Vamos a seguir, seguimos, Aries, seguimos con tu salud. Vamos a ver tu salud, no te me vayas, que te voy a dar tu mensaje especial general. Aries y tu salud. Inflamación de vientre, algo pasa con el vientre porque estoy viendo náuseas también y vómitos, prestarle atención a eso, Aries, como siempre os digo, ya sabéis que yo no soy médico, Aries. Vamos a seguir, vamos a trabajar un poquito también con la bola de cristal, que yo sé que tenéis ganitas también. Yo sé que tenéis ganitas, Aries. Vamos a ver. La letra S, Aries. La letra S está marcando mucho. Y algo que se quedó a medias. Algo que se quedó a medias que igual o se terminó antes de tiempo. Dice, hay algo que se terminó antes de tiempo o así lo siente esta persona o así lo quiere mostrar. La letra S, quédate con esa inicial porque tiene que ver algo con esta persona o... A esta persona le gustaban los animales, pero me muestra mucho como un caballo. Caballos o un caballo en concreto. Y si es así, te voy a decir una cosa. Ese animal tiene una especial conexión con esta persona, Es alguien de pelo moreno, Se me está mostrando aquí alguien de pelo moreno. Y se me muestra con una cara joven. Se me muestra con una cara joven, Aries. Puede ser alguien que se fuera joven. Puede ser alguien que se fuera joven perfectamente. Esta persona está muy presente en tu vida, Aries. Está muy cerca de ti, siempre, 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 siempre. Siempre. Pero necesita que tú continúes. Es que esta persona necesita que tú continúes algo. Algo que no pudo continuar. Que es el primer mensaje que ha dado. ¿Vale, Aries? Este mensaje sí os lo quedáis solo las personas que hayáis identificado a esa persona especial para vosotros de vuestro lado espiritual. Ahora vamos con el mensaje general, Venga. Mensaje general, Aries. Bueno. Mantén la calma en tu interior y en tu mente para las cuestiones que se avecinan, porque vas a necesitar mucha calma para abordarlas de la mejor forma y que todo sea un triunfo. Aries, te voy a dar un número para esta semana, el número 7. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. O si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Aries, que te mando un besito fuerte, que no olvides suscribirte a este canal para no perderte nada. No olvides activar la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo.